Bienvenidos hermanos a esta serie de Daniel. Qué emocionante es poder presentar, después de tantos anuncios, decía una hermana ayer, por fin, hoy vamos a comenzar esta nueva serie de sermones en el libro de Daniel. Una de las prerrogativas que tenemos como iglesia es el llamado de enseñar todo el consejo de Dios. No estoy hablando de iglesia local, estoy hablando de iglesia en general. Y parte de ese gozo de enseñar todo el consejo de Dios descansa en poder enseñar tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Así que una de las metodologías que tenemos o que usamos de predicación expositiva es predicar de manera consecutiva libros completos o secciones completas de la Biblia. Mayormente una del Nuevo Testamento y luego una del Antiguo Testamento y así sucesivamente, para poder ser alimentados con una dieta balanceada. Obviamente siempre tenemos sermones de transición entre serie y serie, pero el Señor creo que nos ha llamado a una gran responsabilidad y como mencioné, esa responsabilidad es poder presentar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios y no solo aquellos libros que nos parecen fáciles de exponer o aquellos que nos parecen mucho más amables o relevantes. Sin embargo, hay una razón por la cual nosotros hemos venido al libro de Daniel y vamos a estar en este libro durante las próximas semanas. Y la razón es, número uno, ya lo dijimos, porque es la palabra de Dios y porque tiene que ser predicado. Pero número dos es porque en esta situación que nosotros estamos viviendo a nivel global, necesitamos recordar la verdad que Daniel afirma, que Dios gobierna, que el Señor está sentado en su trono y que los reyes de este mundo, no importa cuánto poder ostenten, están bajo el dominio, el control y el señorío de Dios. Y de allí toma nombre nuestra serie, Dios gobierna. Y hoy nosotros vamos a estar abordando ya el capítulo 1 del libro de Daniel y vamos a estar leyendo para ello los versículos del 1 al 7. Daniel capítulo 1, en los versículos del 1 al 7, dice la palabra de nuestro Señor. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que lo criase por 3 años, para que al final de ellos se presentaran delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este gozo de poder predicar tu palabra en esta mañana y poder venir precisamente a este libro de Daniel. Es un privilegio, Señor, privilegio que no merecemos, el poder hablar, Señor, de tu palabra con la libertad que tú nos provees y el poder presentar estas verdades recordando en nuestros corazones que el cielo y Dios en su trono gobiernan el universo y todo cuanto hay. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra en esta mañana sea enaltecida y que como cantamos hace un momento, Señor, podamos contemplarte allí, sentado en tu trono, reinando sobre todas las cosas. Oh Dios, concédenos el gozo y el privilegio y también, Señor, la libertad de poder, Señor, juntos mirar a Cristo también en este pasaje y el llamado tremendo que tú haces a nosotros a que veamos, Señor, tu gloria, tu majestad, tu reino y tu poderío como lo único, Señor, en lo cual debe descansar nuestra esperanza. Oramos que nos guíes en este sermón y en lo que queda de esta serie
para que, Señor, nuestras almas sean alimentadas, nuestros cuerpos espirituales edificados y que la iglesia pueda ser preparada y capacitada para poder servir mejor, Señor, a ti, quien gobierna sobre todo. Oramos esto en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos titulado el sermón de esta mañana, Dios gobierna, pero también disciplina a su pueblo. Dios gobierna y disciplina a su pueblo. La frase Dios gobierna suena sobre todo contundente. Sin embargo, muchos pudieran pensar en la realidad de su significado, sobre todo cuando se vive en un mundo tan convulsionado, ¿verdad?, como el que nosotros vivimos, enfermedades, guerras, cristianos perseguidos y la maldad avanzando. Pudiéramos preguntarnos, ¿en realidad Dios gobierna? Al ver todo este panorama, ¿está el Señor en realidad en control de todo el caos del mundo y los padecimientos que experimentan especialmente los miembros de su pueblo? Si Dios gobierna, ¿por qué todo luce tan mal? ¿Por qué al prender la televisión o consultar las noticias en la internet, todo lo que encontramos son malas noticias? Es cierto que todo eso pudiera darnos una idea de que Dios tal vez ha dejado de gobernar. Y como algunos han sugerido, Dios creó al mundo, le dio cuerda y dejó que el mundo siguiera funcionando. Ya Él no tiene nada que ver con esto. La realidad, mis amados, es que la Biblia presenta a un Dios involucrado en cada cosa que sucede en este mundo, incluso calamidades, enfermedades y todo cuanto nosotros pudiéramos pensar. Y lo que vamos a tratar de ver, hermanos, es que el hecho de que hayan sufrimientos y dolores y cosas que no podemos explicar no significa que Dios no gobierne, y yo espero que podamos probar eso a lo largo de toda esta serie de sermones. El libro de Daniel es una respuesta categórica a esas preguntas. Dios gobierna y lo hace en medio del caos, en medio de gobernantes malvados, de un pueblo incluso infiel, y también en medio del avance de sus enemigos. Dios gobierna. El Señor gobierna porque sus planes no son los nuestros, ni sus caminos no son nuestros caminos, y lo que nosotros percibimos como un fracaso no lo es en la perspectiva y los caminos del Señor. Yo estoy, como dije hace un momento, emocionado de comenzar a caminar juntos a través de este precioso libro de las Escrituras. Daniel es una visión emocionante de por sí del señorío de Dios. Un vistazo al hecho de que Él sí está en control soberano y que eso es incuestionable. Este libro fue escrito alrededor del año 535. Y detalla los acontecimientos ocurridos entre el año 535 y el año 605 de la historia de Israel. Fue escrito por Daniel, y aunque ha habido cierto debate reciente en la alta crítica, la mayoría de la posición conservadora sostiene que no hay duda alguna que Daniel, quien asimismo se menciona en este libro, es el autor de cada una de estas líneas que nosotros vemos aquí. Un joven o un hombre que había sido llevado muy joven a Babilonia como cautivo y que fue enseñado en las artes y en las letras de los babilonios, pero que permaneció fiel al Señor. Este gran libro, precioso libro, está dividido en dos enormes secciones o dos grandes secciones. La primera va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 y muestra al Señor gobernando a través de la historia de Israel, lejos del templo y de la casa de Dios, en el exilio. Y la segunda es una que va desde el versículo 7 hasta el versículo 12, donde Dios se muestra como gobernando a Israel y a su pueblo en el futuro a través de una serie de visiones que Daniel desarrolla. Así que primera sección, colección de historias que relatan que por encima de los gobiernos Dios reina, versículos capítulo 7 al 12, colección de visiones o de relatos visionarios y proféticos de Daniel que muestran cómo en el futuro Dios todavía y hasta el final sigue gobernando. Dos secciones, 1 al 6, 7 al 12. Dios gobierna en la historia de su pueblo, Dios seguirá gobernando en la historia de su pueblo. Uno de los temas centrales del libro como tal
Lo hemos mencionado, el Señor es soberano que gobierna sobre todo, pero otro tema transversal, otro tema que atraviesa de pe a pa, de principio a principio, de tapa a tapa, el libro de Daniel es el llamado de Dios a que el pueblo permanezca fiel, a no abandonar su fe, sino a confiar en el Dios que sostiene al mundo. Tú puedes ver eso en Daniel, quien no se somete a la dieta que le sugerían los babilonios. Tú ves eso en los amigos de Daniel que deciden no adorar no adorar a Nabucodonosor. Lo ves eso más adelante cuando Daniel se rehúsa a dejar de orar y es sometido al foso de los leones. Y una y otra vez tú ves al pueblo de Dios siendo llamado a ser fiel en medio de la adversidad. Ese es un tema cardinal. Así que de las cosas que vamos a estar hablando en esta serie son: Dios gobierna y Dios llama al pueblo a ser fiel, incluso en medio del caos, porque precisamente Dios gobierna. Y yo he orado, hermanos, para que el Señor use este estudio del libro de Daniel en los días difíciles que nosotros estamos viviendo ahora, que nos permita verle como quien no ha perdido el control del mundo ni de nada. Y también que entendamos y reafirmemos nuestro llamado a ser fieles a Él, no importando todo lo que tengamos que vivir, sabiendo que eso hace parte de ese llamado supremo. Habiendo visto entonces esta muy breve nota introductoria y muy general además del libro, vamos a considerar algunos aspectos del contexto. ¿Qué estaba sucediendo alrededor de estas historias en el libro de Daniel para que podamos ubicarnos acerca de lo que ha sucedido allí? Recuerden, Dios llama a Abraham del pueblo de Israel para que forme una gran nación. Abraham recibe una promesa y es que su nación iba a ser grande, que nadie podía contar como las estrellas de los cielos. Esa promesa pasó a Isaac su hijo, luego a Jacob, a las 12 tribus de Israel, las cuales fueron llevadas cautivas a Egipto y estuvieron allí por cerca de 400 años, un poco más, hasta que el Señor las liberta y reafirma la promesa que había hecho Abraham: yo los voy a conducir a una tierra y ustedes serán un pueblo grande que me adorará y me servirá. Dios cumple su palabra, introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida, y una de las advertencias que Dios le da al pueblo en Deuteronomio 28 es que si ellos le sirven y le agradan, el Señor traerá bendición sobre sus vidas y pondrá a sus enemigos bajo sus pies. Pero si ellos desobedecen y si ellos dan la espalda, los enemigos tendrán control sobre ellos, serán exiliados y ellos tendrán que experimentar dolor y sufrimiento. La historia se desarrolla. Israel dice: ya nosotros no queremos vivir como quienes no tienen reyes, queremos tener un rey como las otras naciones. Dios le da un rey y pone a Saúl como el primer rey de Israel. Nosotros conocemos un poco esa historia. Saúl gobierna por cierto tiempo, pero luego es descalificado por su impertinencia e insolencia, y en lugar de él, Dios pone a un hombre conforme a su propio corazón. Este hombre, hijo de Isaí, de Belén, era llamado David, un muchacho cuando fue ungido como rey, pero que tuvo que esperar un largo tiempo para ser puesto en el reinado. Efectivamente, David conquistó y gobernó con un espíritu determinado, honró a Dios, glorificó al Señor y se propuso construir una casa, convertir a Jerusalén en un lugar donde Dios fuera alabado permanentemente. Así que él no lo hace, pero sí su hijo Salomón construyen un templo. El templo es erigido, un templo bello, precioso. Era una obra majestuosa del mundo. Gente de todos los rincones de la tierra iban a ver la majestuosidad de ese templo donde habitaba la presencia de Dios, donde estaba el arca, donde estaba allí la presencia del Señor. Pero en los días de Salomón las cosas se pusieron difíciles, sobre todo en su vejez. El hombre perdió cierto juicio a causa de su relación con mujeres que no eran del pueblo de Israel, y debido a esa causa o esa pérdida de juicio, los finales años de su reinado fueron entorpecidos. Así que Salomón muere y en su lugar viene un hijo llamado Roboam. Roboam, uno de los hijos de Salomón, es puesto en el reinado, es puesto como quien gobernaba en ese momento a todo el pueblo de Dios, pero Roboam no fue sabio. Así que durante sus días se formó una gran rebelión. Jeroboam, un hombre que creía que debía haber una separación o que el rey debía ser mucho más incluyente, incitó al pueblo y por primera vez sucede algo que nosotros nunca hubiésemos imaginado al leer esta historia. El pueblo que creció como una familia y que estaba supuesto a ser el gran pueblo de Dios, ahora está roto, está dividido.
10 tribus se hicieron al norte y 2 tribus se quedaron en el sur, Judá y Benjamín. En el norte las 10 tribus no tenían un templo porque el templo estaba en Judá, en Jerusalén. Así que ellos construyeron su propio templo y adoraron a otros dioses en una mezcla extraña con un dios falso. Así que Dios muy temprano los entregó en manos de sus enemigos, los asirios, quienes los convirtieron en esclavos mucho antes que Judá. Judá, por otra parte, estuvo manteniendo algunos reyes que guardaban ciertas normas y que trataban de llevar al pueblo a la palabra de Dios, pero no era suficiente. Muchos de sus reyes eran reyes malvados y Judá, incluso teniendo el templo y la casa de Dios, fueron malos, desobedecieron al Señor, adoraron a otros dioses, dejaron de adorar al Dios verdadero, y Dios anunció por medio de sus profetas, Jeremías e Isaías y otros hombres de Dios como Habacuc, que el Señor los iba a entregar en manos de sus enemigos a causa de su insolencia. Ellos pensaron que eso nunca iba a pasar, porque el templo estaba en Jerusalén. Eso iba a pasar en la división, en las 10 tribus que se fueron al norte, que Dios ya había entregado, pero ellos no. Pero el día llegó, hermanos, y ese día, siendo Joacim, rey de Israel, en Judá, en Jerusalén, el Señor entregó a Judá en manos de los babilonios, una nación terrible. Habacuc, cuando escuchó que el Señor iba a entregar a Jerusalén en manos de los babilonios, mandó sus manos a la cabeza y dijo: Señor, no, ellos son malos, no nos produzca semejante castigo. Pero ya la decisión estaba tomada. Y es allí, hermanos, en ese contexto, en esa parte de la historia en la que se desarrolla el libro de Daniel. En ese momento en el que Dios entrega, en el año 605 aproximadamente, a Israel, la casa de Dios, Jerusalén y Benjamín, Judá, en las manos de un rey malvado llamado Nabucodonosor. Muy bien, ahora sí, teniendo ya un panorama general del libro y ubicados históricamente en el contexto, vamos a ocuparnos del primer capítulo, que es el que nosotros vamos a estar desarrollando hoy, aunque solo vamos a ver los versículos del 1 al 7, al Dios que gobierna y disciplina a su pueblo. La próxima semana, si el Señor lo permite, veremos el llamado a ser fieles en medio de esa disciplina a través del testimonio, del ejemplo del testimonio de Daniel. Pero por ahora vamos a lo que nos ocupa. Versículos del 1 al 7, los cuales vamos a ver. ¿Y usted qué creía? A la luz de nuestros acostumbrados 3 encabezados. ¿Usted qué pensó? ¿Que porque era Daniel no íbamos a tener 3 encabezados? Claro que sí. Vamos a ver versículos 1 al 2, una disciplina religiosa. Versículos 3 al 4, una disciplina cultural. Y versículos 5 al 7, una disciplina personal. Miren las áreas en las que Dios estaba disciplinando a su pueblo. En el área religiosa, en el área cultural y en el área del individuo. En el área personal. Vamos a ver nuestro primer encabezado, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Voy a ir más lento ahora, lo prometo. Lo que pasa es que estaba haciendo la introducción y hablando un poquito del contexto, pero ya vamos a bajarle, porque la idea era que ustedes pudieran tener un panorama. Si fui muy rápido, usted puede ir al sermón y consultarlo. Yo puedo pasarle las notas por escrito si me las solicita. Pero ahora sí, vamos a ir, hermano. Miren lo que dice el versículo 1. En el año 3 del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor había rodeado, eso es lo que significa sitiar, rodear a Jerusalén por primera vez en el año 605. Luego de eso vinieron al menos 2 incursiones militares más que terminaron por dejar la ciudad y el templo en ruinas. Daniel se refiere aquí a una primera incursión, la primera vez que Nabucodonosor llega a Jerusalén y la sitía. Se cree, según algunos historiadores, que todavía Nabucodonosor no era rey, sino su padre Nabodino. Así que todavía él apenas estaba en esos tiempos de conquista, acababa de conquistar en Egipto y venía como en esa campaña hasta que llega a Jerusalén. Y el texto nos dice algo llamativo de entrada. Dice en el versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Lo primero que el texto nos dice es que fue Dios quien entregó al rey y al pueblo en manos de un hombre malvado. Tal como lo mencionamos, fue parte del juicio de Dios, que él había sido anunciado, ese juicio, por parte del profeta incluso Isaías,
Y hasta Jeremías, que vivió en esa época, y advirtió continuamente que esos juicios iban a venir. De hecho, es el mismo Jeremías quien le había dicho al pueblo que cuando eso llegara, que no pusieran resistencia porque iba a ser en vano. Ya Dios había entregado al pueblo a causa de su pecaminosidad y extravío en manos de un rey perverso. Y esto no fue algo que vino de repente, mis amados. Ya lo dijimos, Dios lo había advertido en Deuteronomio 28, cuando dijo: si ustedes no obedecen mis palabras, sino que se van en pos de otros dioses, yo los pondré por cola y no por cabeza. Ustedes no perseguirán, sino que serán perseguidos. Ustedes no darán prestado, sino que ustedes prestarán y serán puestos en yugo y serán puestos en esclavitud. El Señor había advertido esto, que si ellos se desviaban del camino de la verdad, el juicio, el castigo, la disciplina iba a venir. Así que esto que nosotros estamos viendo era sin duda la crónica de una deportación anunciada. La crónica de una deportación anunciada. Pero hay algo todavía más significativo en esta tragedia, y es que los utensilios de la casa de Dios y del suntuoso templo que había sido construido por Salomón ahora estaban siendo llevados hasta una ciudad pagana. Mire lo que dice el versículo 2: y parte de sus utensilios de la casa de Dios, él los tomó y los trajo a tierra de Sinar. La tierra de Sinar es la misma tierra de Babilonia, donde hoy está la moderna Turquía. A la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de Dios. Por alguna razón, Dios no permitió que todo eso fuera destruido, sino que fuera llevado o puesto a los pies de dioses falsos. Hermanos, una verdadera abominación. Recordemos la solemnidad que Dios había establecido para la adoración, tanto que ni siquiera una persona judía podía entrar a un lugar como el lugar santo sin autorización porque moría. Pero ahora, no solo, hermanos, manos impías se han llevado, manos sucias que no reconocen al Señor, han tocado el candelero, han tocado las tablas, han tocado la mesa de los panes, todo aquello que era intocable incluso para algunos que eran de linaje sacerdotal. Hombres perversos no solo lo están llevando consigo, envueltos con otros elementos de otros cultos a otros dioses, sino que se lo llevan a su ciudad y lo ponen a los pies de un dios pagano como una decoración, como una ofrenda, como si el Dios de Israel hubiese sido derrotado. Al menos eso era lo que ellos pensaban, porque era parte precisamente de la cultura oriental. Un Dios que era vencido era puesto a los pies del Dios que había vencido. Pero ellos estaban lejos, hermanos míos. Y esta no era la primera vez. Alguna vez los filisteos tomaron la arca del Señor y se la llevaron y la pusieron en una ciudad al pie de Dagón. Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? El Señor envió una peste, la gente se enfermó y el Dagón cayó partido por la mitad. Pero aquí Dios no está peleando eso. Aquí el Señor lo está dejando. Y eso revela en gran medida el deterioro de la religiosidad de Israel. Dios, su presencia ya no estaba con ellos. Por lo que esos elementos eran solo eso, elementos. Dios nunca estuvo supuesto a ser adorado a través de cosas hechas por los hombres. Jamás. Leímos eso al principio del pasaje, del servicio, en el pasaje de apertura, en el Salmo 115. Porque son obras hechas de manos de hombres. Eso que eran elementos de oro y nada más, que en su momento funcionaban como un recordatorio, pero que no era un instrumento propio para determinar la adoración al Dios verdadero. Sin embargo, el otro mensaje que hay detrás de eso es la disciplina que Dios está trayendo a su pueblo. Ellos no quisieron a Dios y por eso Él los entrega a otros dioses, como quien dice: vayan ahora y adoren a los dioses que quieran en la tierra que ustedes quieran. Si no me quisieron a mí aquí, entonces vayan, escojan al Dios que ustedes quieran y adórenlo como ustedes quieran. Algunos aspectos aplicativos de este punto. Todo eso parece indicar, como mencionamos hace un momento,
que Dios estaba siendo derrotado por un Dios falso. Pero no es así. Nos da la impresión de que el plan de Dios se ha arruinado y que luego de David no habrá nadie más que pudiera salvar y pelear. Que solo imagínatelo. Tú eres un miembro del pueblo de Israel y eres uno de esos que fue deportado. Y entonces cuando tú vas amarrado en el camino, tú vas pensando, miras atrás y ves que la ciudad arde en llamas, que el templo ha sido destruido y que la gloria que tú habías visto ya no está. Y entonces tú piensas, y todas las promesas de Dios, y todo lo que el Señor dijo acerca de que seríamos una nación grande y poderosa, y todo lo que el Señor dijo acerca de que llenaríamos la tierra, no hay esperanza. En la mente de ellos no están viendo nada más, sino que todo está perdido. Pero no es así. El Señor sigue estando en control de todo, incluso de un episodio en el que su honor está siendo pisoteado. Los judíos, el pueblo de Dios, ahora tendrían que sobrevivir sin la cercanía al templo, sin los rituales y bajo otras costumbres, etc. Y tú, hermano, te has preguntado cómo sería si de repente te arrancaran la posibilidad de poder hacer todo lo que normalmente haces para el Señor. Congregarte, por ejemplo, la cena del Señor, cantar juntos, servir a la iglesia, reunirte con otros para tener comunión. Yo creo que no tienes que preguntártelo, en parte hemos experimentado un poco de eso en estos días. Pero ¿qué tal que no tuviéramos internet y tú no pudieras ver esta transmisión? Ni pudiéramos conectarnos en una reunión de oración. Pero tampoco teléfono para poder llamarnos y saber cómo estamos, sino que cada uno tuviera que sobrevivir por su cuenta. ¿Qué tal te estuviera yendo en este momento? ¿Tu fe podría sobrevivir así? ¿Podrías ser fiel al Señor en estas condiciones? Mis amados hermanos, Dios nos ha dejado ahora con la bendición de la iglesia y los medios de gracia, pero la fidelidad nuestra al Señor no depende de eso. Todo eso es una bendición y es un regalo para nosotros. Pero aun cuando nosotros seamos privados de eso, nuestra fidelidad no debería depender solo de eso. Saben, a muchas personas cuando les quitaron el culto y no pudieron seguir viviendo su fe, muchas de esas personas hoy se fueron atrás. ¿Saben por qué? Porque estaban arraigados en un terreno superficial. No habían echado raíces profundas. Los verdaderos creyentes son llamados a ser fieles al Señor, aún en la más terrible de las circunstancias. Y en parte, mi hermano, sabes que esta pandemia ha sido difícil para la iglesia, pero también ha sido una disciplina divina que ha puesto nuestra fidelidad a prueba. Los que son de Dios permanecen firmes y arraigados, pero otros que solo estaban buscando una experiencia, al no tenerla, probablemente no regresen. Ni a esta ni a muchas otras iglesias. ¿Saben por qué? Porque estaban detrás de una experiencia. Detrás de algo que experimentaban en el culto, por las luces, por la música, por la comodidad del aire, por el ruido. Por el encontrarse con otras personas, porque lamentablemente para muchos la iglesia es un club social al que van de domingo a domingo a relacionarse, a hacer amistades, a exhibir sus ropas, a exhibir sus zapatos y a mostrar su estatus y su posición. Es el salto para el almuerzo del domingo en un centro comercial, pero no el lugar donde ellos entienden que la prioridad es la adoración a Dios. Como no tienen eso, la iglesia no importa para ellos. Y lamentablemente, hermanos, si algo ha dejado en evidencia esta pandemia, es que la verdadera fidelidad al Señor no depende de esos emocionalismos, ni depende
de esa euforia colectiva, y no me malentiendan, es bueno todo eso, experimentarlo, pero cuando tenemos que ser llevados al extremo, imagínate qué hace una persona que es puesta en la cárcel, como Pablo, que duró muchos años preso, que sostenía la fidelidad a Dios en ese momento. La convicción de que el Señor estaba en control de todo. La gente que estaba siendo deportada tenía todas las excusas para decir, ¿saben qué? Yo no sigo a ese Dios, me voy a entregar a esos otros dioses, porque Él dejó que permitiera todo esto, o porque Él permitió que todo esto pasara, porque dejó que pasara. Ahora yo voy a servir a otros dioses, no quiero tener nada que ver con ese Dios. Y tal vez muchos lo hicieron, pero otros permanecieron fieles. Otra aplicación importante que vemos aquí es que muchas veces podemos pensar que el mal ha vencido, que nuestro Dios ha sido derrotado, y que ya poco o nada puede hacer por este mundo ese Dios. Pero mi hermano, no te engañes. Dios no siempre trabaja en los modos que nosotros podemos verlo con claridad. A veces su mano está obrando aún en las cosas que menos pensamos. En el dolor, la soledad, la tristeza, el abandono, la enfermedad o en este caso, el exilio. Cualquiera pudiera pensar que Dios estaba dejando a su pueblo tirado. Pero no, lo que vemos es a Él mismo Dios, entregándolo en manos de hombres malvados, porque sus caminos son muy distintos a nuestros caminos. No siempre debemos esperar que Dios haga lo que nosotros pensamos. De hecho, casi siempre es todo lo contrario. Pero no debemos dudar de ninguna manera que Él sigue estando presente, incluso en medio de la más férrea disciplina. Pero hermanos, el pueblo no solo fue disciplinado en ese aspecto religioso, cuando perdió el lugar de adoración. También, en cuanto a sus convicciones culturales, ellas fueron puestas a prueba. Mira lo que dice el versículo. Y dijo el rey 3 a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, idóneos, para estar en el palacio del rey, y que los enseñase en las letras y en las lenguas de los caldeos. Y de allí toma nombre nuestro segundo encabezado. Esta no solo era una disciplina en cuanto a lo religioso, sino una disciplina cultural. Era una disciplina que iba a cambiar su cosmovisión y su manera, o desafiar su cosmovisión y su manera de ver al mundo. Como vemos aquí, Nabucodonosor no solo había llevado consigo la religión, sino también los mejores y más prometedores jóvenes de Israel. Todo esto había sido anunciado específicamente también por Isaías, cómo los jóvenes serían llevados a una tierra lejana. Pero notemos cómo una vez más Dios permite que esos jóvenes no mueran, sino que sean precisamente transportados. Eso deja ver además el tipo de conquista que Babilonia estaba llevando a cabo. No era propiamente la de destruir a todo lo que apareciera en su paso, sino la de convertir al mundo en una supercultura unificada, en una sola persona, el rey Nabucodonosor. Una supercultura, una civilización con lo mejor de cada una de las pequeñas civilizaciones o pueblos que se habían desarrollado en aquella época. Mis amados, ese plan no es nuevo, como ustedes lo ven. Es un plan de antaño, diabólico, pero viejo por demás. Pero al fin y al cabo, ese era el sueño de Nabucodonosor. Esa supercivilización con lo mejor de cada uno de los pueblos. Así que estos jóvenes con ciertas características, dice que eran de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos. Me encanta esa descripción que se hace de esos muchachos. Sobre todo porque no solo eran intelectuales, eran sabios, de buen entendimiento, eran idóneos, capaces. Algunos comentaristas sugieren que ellos eran entrenados para ser reyes y servir en las altas cortes de Israel. Pero ellos ahora son puestos a prueba.
La orden es que ellos sean enseñados en las letras de los caldeos, en el lenguaje de los caldeos. Babilonia había desarrollado su propia forma de lenguaje. De hecho, algunas excursiones o algunas excavaciones contemporáneas han descubierto algunas tablas de arcilla en lenguaje couniforme o el lenguaje que usaban ellos, que era una especie de sellos. Era un lenguaje avanzado para la época. Y ellos habían desarrollado eso, pero no solo su propio lenguaje. Y esa no era solo la idea. La idea no era solamente que aprendieran a hablar el idioma de ellos, sino que era meterlos en una universidad por 3 años y enseñarles la filosofía y la cultura de Babilonia. Una que estaba basada en la adoración a otros dioses, la adivinación, la inmoralidad sexual, las orgías y todas las formas de pecado a las que Dios le había pedido al pueblo de Israel que se mantuviera al margen. La brujería y la hechicería también. Así que, si ya de por sí era una tremenda tragedia no tener un lugar de reunión, al ser desprendidos de la adoración al Dios verdadero, imagina ahora lo que sería ser forzados a adorar a otros dioses y a pretender otras formas de pecado, o a aprender más bien otras formas de pecado. Si estos muchachos eran lo mejor que había en Israel, los que podían ser futuros reyes, ¿dónde estaba quedando la esperanza? Pero el plan de Dios nunca se arruinará por más peligros que enfrentara. Así que podemos ver el señorío incluso aplicado sobre esto. Dios gobernando incluso en esta situación. Estos jóvenes hebreos tuvieron que enfrentar a temprana edad un mundo y una cultura completamente opuesta a lo que ellos habían aprendido. Y hermanos, nosotros hoy también somos expuestos a eso todo el tiempo. Esta Babilonia en la que nosotros vivimos es la misma Babilonia, solo que recargada con poderes y alcances mucho más grandes que aquella. Es un sistema diabólico de valores que se opone a Dios. Casi una dictadura moral que te obliga a pensar en favor de ella y si no, te persigue por eso. Padres que me escuchan, ustedes y yo debemos preparar a nuestros hijos para un mundo que los va a desafiar, que los va a presionar y va a tratar de imponer su propio sistema de valores. Si no reaccionamos a tiempo con la palabra de Dios, va a ser demasiado tarde. Hoy Babilonia no se lleva cautivo a nadie, porque Babilonia es el mundo en general. Es una cosmovisión que se opone a los lentes con los que nosotros vemos el Evangelio, o la vida, los lentes del Evangelio con los que vemos el mundo. Cada vez que salimos, prendemos la televisión, la computadora o escuchamos en la calle una canción, estamos siendo bombardeados por ese sistema babilónico y debemos estar convencidos que solo permanecer arraigados a las promesas de un Dios fiel puede hacer que nuestra generación y las que sigan permanezcan en pie. Leía hace poco, hermanos, y una frase que me llamó muchísimo la atención y no recuerdo su autor, decía: lo que una generación tolera, la otra generación lo acepta y la otra generación lo practica. Todo este desastre moral que nosotros vemos hoy no nos ha venido de repente. Ha sido una evolución. Y ahora estamos cosechando esa evolución de ese pensamiento y de ese raciocinio babilónico. Hoy se está hablando de pedofilia. Y así como que muy sutilmente, mira, es amor. Si una persona adulta quiere tener amor hacia un niño, ¿por qué no lo dejas? Es amor. Y algunas personas, oh, no. Pero ahora hay escándalo, medio se va tolerando, luego se acepta y en poco tiempo se abraza. Porque, de nuevo, lo que una generación tolera, la otra lo acepta
y la otra lo practica. Babilonia trabaja no solo en hacer que aprendamos su idioma, sino que olvidemos el que es conforme a la palabra de Dios, que olvidemos la lengua de Dios. Que ya no hablemos conforme a la verdad, que no llamemos al pecado pecado, que modifiquemos ciertos términos. No es pecado, es confusión. No es pecado, es un punto de vista ligeramente distinto. No es pecado, es opiniones divergentes. Porque quieren que olvidemos eso. Y tú lo ves, hermanos. O sea, hoy ya no se habla. Si alguien dice, por ejemplo, que tal práctica, la homosexualidad o cualquier otro es un pecado, eso inmediatamente te pueden llevar incluso hasta los estrados judiciales. Porque estamos en medio de una gran dictadura moral. Y no estoy hablando solo de un solo pecado. Estoy hablando de pecados como la mentira, el adulterio, el robo. Son pecados. Hoy el robo no es pecado. El robo es una oportunidad de un pobre para satisfacer una necesidad que un rico no pudo satisfacerle. O que el Estado, en este caso, no pudo satisfacerle. Entonces el pobre tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Quebrantar la ley, robar. Que modifiquemos ciertos términos que suenan fuertes y no toquemos algunos temas que incomodan, pero que son parte de la palabra de Dios. El Evangelio es el Evangelio. Dios es Dios y su pueblo prevalecerá, porque no importa cuán desafiados seamos, somos llamados a permanecer fieles al Señor. Pero de eso hablaremos mejor el próximo domingo, si Dios lo permite. Así que, además del lenguaje y la cultura, los jóvenes deportados también fueron desafiados a cambiar incluso la dieta que comían y aún su propia identidad, sus nombres mismos. No solo su religión, también su cultura, su cosmovisión, su entendimiento del mundo y de la vida, y ahora también sus propias costumbres personales. Esto es lo que dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentaran delante del rey. Y de allí toma nombre nuestro tercer encabezado, una disciplina personal, versículos 5 al 7. Ellos debían cambiar también su dieta, pero no lo veamos de manera tan superficial. No era solo un cambio de dieta. No era, mira, ya no vas a comer hierbas y legumbres, ahorita vas a comer carne. No era solo eso. Recordemos que los judíos tenían prohibiciones explícitas acerca de qué alimentos comer y qué alimentos no comer. Pero en este caso particular había otro elemento adicional que considerar, y era que esa comida era la comida que el rey comía y el vino que él bebía. Lo que significa que antes de ser servido en la mesa era ofrecido a esos dioses falsos. Así que a lo que ellos estaban siendo invitados era participar de la mesa de esos cultos de comidas a esos dioses falsos. Cada uno de esos banquetes era parte precisamente de esos sacrificios diarios, que eran un culto completo a un Dios que no era el Dios de la Biblia. Ustedes podían ver, ¿verdad? No sé si han visto en las películas a esos reyes gordos sentados así y unas mujeres con unas palmitas y un montón de uvas, ¡ay, cerdo, ay, bebida! Y lo que están alrededor de él y el Dios allá en el fondo al que están ofreciendo esa comida. ¡Ja, ja, ja! Y la botella de cerveza y todo derramando. ¿Te imaginaste eso? Sí, bueno, era eso. Y te imaginas ese muchacho judío sacado de la casa de su mamá, jovencito, que jamás en su vida había probado ni el pelo de un cerdo, sentado ahí con un cerdo grande, con una manzana en la boca, agarra. En un culto a otro Dios. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, son los nombres que se destacan, aunque no eran los únicos que habían sido deportados. Un comentarista dice lo siguiente:
podemos reconocer el significado de su nombre hebreo. Cada uno de ellos contiene una u otra forma del nombre de Dios de Israel en el original hebreo. Él es uno de los nombres hebreos para Dios. Él. Entonces, Daniel, Misael, cada uno de ellos tenía una forma o alguna contracción del nombre de Dios. Es una abreviación de la palabra hebrea Jehová. Daniel significa Dios es mi juez. Misael quiere decir algo como quien es comparable a Dios. Ananías, que significa algo como Jehová es benigno. Y Azarías, que significa Jehová me ayuda. Los nuevos nombres babilónicos que recibieron Daniel y sus amigos todavía no han sido identificados en cuanto a su significado, aunque parece que la primera sílaba del nombre que recibió Daniel es el del Dios principal de los babilonios, el cual consideraban gobernador de la tierra. Fin de la cita. También vemos incluso que a Azarías, fue llamado Abed-Negó, que era algo así como siervo de Negó, un Dios que era también adorado en Babilonia. Así como vemos, el propósito parecía borrar de estos jóvenes todo rastro de Dios, del Dios de sus padres. Y eso era un conflicto bastante grande que enfrentar. Y veremos cómo ellos resuelven ese conflicto con tal determinación, cómo ellos logran ser sabios al poder resolver toda esta situación. Pero eso también lo vamos a ver, si Dios lo permite, en el sermón de la próxima semana. Por ahora, vamos a ver en términos aplicativos qué significaba ese conflicto para ellos y qué tiene eso que ver con nosotros, de qué manera nosotros enfrentamos también conflictos similares. Todos nosotros tenemos una identidad y ella puede estar determinada ya sea por nuestra herencia familiar, nuestra ciudad natal o hasta nuestra formación académica. Nuestra identidad puede venir de muchas fuentes, pero si hay algo que debemos tener claro es que nuestra verdadera y fundamental identidad, lo que nosotros somos, es determinado por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos eso, nada puede llevarnos a negociar nuestros principios, porque sabemos que eso es lo que los define, Dios mismo. Daniel y sus amigos fueron desafiados en su identidad, fueron abiertamente retados a adorar a dioses que no eran Dios y a hacer que Dios desapareciera de sus propios nombres. Acuérdense que los nombres para los judíos eran algo significativo porque representaban su identidad, lo que ellos eran y su proyección hacia el futuro. Pero hermanos, a Dios no se lo podían arrancar del corazón. Dios no podía ser arrancado del corazón. Hoy mucha gente pelea por los títulos, por las etiquetas. Yo soy aquello, yo soy esto, yo soy de tal parte, yo soy así, yo soy asao. Y su identidad descansa ahí. Pero nosotros somos del dueño de nuestro corazón. Los títulos o como sea que se llame lo que nos define, va y viene. Pero lo que nosotros somos en Dios, lo que entendemos que Él es para nosotros en nuestro corazón, eso no se arranca ni siquiera si nos arrancan la piel. Muchas personas hoy solo viven de esas superficialidades. Dios es solo una decoración en una camiseta o un tatuaje en el brazo, en la espalda, pero no está en el corazón, de donde jamás puede ser arrancado. Hermanos míos, vivimos en una Babilonia que nos desafía diariamente y debemos estar dispuestos a sufrir eso con valentía y sabiduría. El Señor Jesucristo dijo que el mundo nos iba a aborrecer, que por causa de Él nosotros seríamos también aborrecidos. Pero también advirtió que el que no toma su cruz y le sigue no es digno de Él. Debemos dejar de ser ingenuos. Hermanos míos, vivimos en una tierra que no es nuestra. Somos extranjeros aquí.
Y si llegamos a sentirnos muy cómodos en este mundo, debe ser que hace mucho tiempo empezamos a hacer de él. Nosotros somos la sal de esta tierra, la luz del mundo. Dice el Señor que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Jesús dijo que si la sal pierde su sabor, no servirá para nada, sino para ser desechada. Dios disciplinó a su pueblo alejándolo de la religión y forzando su cultura y desafiando su identidad. Nosotros no podemos pretender menos. Nuestra identidad va a ser desafiada. Nuestra cultura va a querer, y nuestra cosmovisión, los lentes con los que vemos el mundo van a querer cambiar, unos rojos, unos verdes, para ver de distintos colores la vida. Pero hermano, nosotros somos con los lentes de Dios, vemos con los lentes de la palabra de Dios. Y ellos fueron disciplinados por Dios, cuando Dios les arranca el sistema religioso y el templo, pero los fieles, aunque les arranques la religión y aunque les arranques los rituales y aunque les arranques todo lo externo de la religión, nunca le arrancarás a Dios de sus corazones. Y esa es la pregunta para ti, hermano mío, si realmente tú estás tan arraigado profundamente en Dios, que aunque te arranquen todo lo que pudiera conectarte a cualquier forma de religión, tú pudieras permanecer firme y fiel al Señor. Muchas cosas de las que nosotros tenemos aquí no las vamos a tener algún día. No habrán sermones como estos, porque el Señor llenará todo. Y muchas cosas no existirán, pero el Señor dará sentido a todo. No se sorprendan, hermanos míos, dice Pedro, del fuego de la prueba que está viniendo sobre nosotros, como si alguna cosa extraña nos estuviera sucediendo. No podemos sentarnos a llorar porque el mundo no nos ama como quisiéramos. Tú no esperes paz de este mundo y tampoco un trato amable. Mi hermano, te lo voy a decir en tono amable para terminar. Esto es lo que hay. Este mundo es lo que hay. La buena noticia es que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esto es lo que somos. Y el Señor está con nosotros. Que el Señor nos ayude a que esta comprensión de que Dios está en control incluso del caos que vivimos, no es más que una demanda y un llamado y un grito a permanecer fieles al Señor. Así que si Dios lo permite, veremos esa fidelidad a través del ejemplo de Daniel y de sus amigos la próxima semana. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Oh Dios, gracias por permitirnos meditar en estas verdades tan gloriosas. Y por permitirnos recordar quiénes somos nosotros en Cristo y quién eres tú y dónde deben estar depositados nuestros afectos y dónde debe estar puesta nuestra confianza. Es triste y doloroso después de 5 meses de no poder reunirnos y perder muchas cosas que podemos tener como familia, iglesia, pero algo que no podrán arrancar nunca de los verdaderos hijos de Dios es la certeza de que Dios gobierna todas las cosas y la convicción de que somos llamados a ser fieles a ese Dios que gobierna. Gracias, Señor, por mostrarnos que la disciplina no es el fin y tampoco es que tú perdiste, sino que por el contrario estás trabajando, moldeando nuestras vidas, purificando a la iglesia, purificando a tu pueblo, limpiando, Señor, el trigo de la cizaña, afirmando los corazones de los fieles, desafiando los corazones de los de doble ánimo. Señor, ayúdanos para que podamos ver que tú gobiernas en todo tu esplendor, incluso en el explicable dolor y la ausencia del sufrimiento y la oposición cultural y también, Señor, los desafíos que enfrentemos a nivel personal. Gracias por tu palabra y gracias por los oyentes. Si alguien se está convirtiendo en este momento
Y si alguien está confesando tu nombre como Salvador y se está rindiendo a ti, perdona sus pecados, Señor, y sálvalo. Que su alma, Señor, sea librada del infierno y tú puedas traerlo ahora a la luz inconmovible del Evangelio de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Gracias por esta familia en la fe. Oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.